Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el tema que sigue a la parte de interfaces series, ¿sí? En la clase pasada hemos estado viendo cómo era una UART, ¿sí? De un micro, o sea, cómo funciona el protocolo UART y cómo funcionaba una implementación de un módulo UART dentro de un micro, específicamente del micro de la CIA y cómo configurar las diferentes velocidades y características, ¿sí? Ahora vamos a entrar con el tema de las interfaces que se utilizan normalmente para las interfaces series. Recordemos el roadmap que tenemos para la materia, desde ahora hasta lo que queda del año. Hemos empezado viendo las interfaces series, que es lo que vimos en las clases pasadas, y ahora vamos a entrar con las normas RS232 y sus diferentes variantes, ¿sí? Que como ya hemos visto, nos faltaría hacer varios laboratorios para terminar, en los cuales van a trabajar con el ciclo. Para ser preciso, el lunes tendrían clase de laboratorio, ¿sí? Este lunes que viene vamos a tener teoría y el laboratorio de interfaz serie. Bien, las interfaces que vamos a estudiar hoy, vamos a aprender hoy son, por un lado, la interfaz RS232, ¿sí? Vamos a ver las características eléctricas, mecánicas y de conexión de la misma. Y lo mismo vamos a hacer para la interfaz RS422, que es una evolución de 232, y para el RS485. El RS422 no se utiliza mucho, porque en realidad es como que fue un paso intermedio entre el 232 y el 485, ¿sí? Ya vamos a ver bien cómo han ido evolucionando. Las dos que más se utilizan hoy en día son la 232 y la interfaz RS485, que se utiliza mucho en industrias. Bien, definamos la interfaz primero. A la interfaz serie, que vamos a estudiar, lo vamos a definir como el conjunto de especificaciones que nos permiten la interconexión de equipos para el intercambio de datos. O sea, todo lo que necesito para que los equipos entre sí se puedan entender, ¿sí? Básicamente que puedan hablar el mismo idioma. Normalmente son normas emitidas por un comité, ¿sí? Por ejemplo, la EIA, la I2S o el comité ISO, ¿sí? Que las estandariza las normas para que todos los fabricantes se pongan de acuerdo y fabriquen dispositivos compatibles con estas normas. Sigue lo mismo que pasa con las normas de Wi-Fi. Porque si no hubiera alguien que estandarice la norma y diga, bueno, el Wi-Fi va a funcionar así, yo tendría que comprar todo mi equipo de la misma marca. Y si de repente tengo un equipo de otra marca, ya no funciona, ¿sí? Entonces, para evitar eso, existen las normalizaciones que estandarizan todas estas cuestiones. La norma me va a definir las características eléctricas, ¿sí? Los niveles de tensión, los niveles máximo y mínimo de corriente, los límites que tiene que soportar cada equipo, las características mecánicas, ¿sí? En esto estamos hablando de los diferentes conectores que yo voy a poder usar, ¿sí? Yo no puedo utilizar cualquier conector, porque la idea es que, por ejemplo, toda norma USB utiliza el USB-A o el USB-C. Yo no puedo decir, bueno, esto es una interfaz USB y utilizar un conector de auricular, ¿sí? No puedo. ¿Lo puedo hacer con un equipo cerrado? Bueno, sí podría. Pero si yo no respeto la norma, mi equipo no va a ser compatible con todos los demás equipos comerciales, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el FT también de la frecuencia normalizada, los anchos de banda normalizados? Bueno, todo eso era para que entre todos respeten esos valores y tengamos una compatibilidad entre todos. Y por último, las características funcionales que definen cómo esto va a ser el funcionamiento de la interfaz. Veamos, empecemos por la norma RS232. Me define la conexión punto a punto entre un equipo terminal de datos, conocido como DTE, y un equipo de comunicaciones DCE, ¿sí? Vamos a tener siempre la conexión entre un DTE y un DCE. Esto más que nada era porque la norma RS232 se diseñó para comunicar una PC con un módem, básicamente, ¿sí? Entonces la PC era el DTE y el módem era el DCE. No quiere decir que yo no puedo conectar dos PCs entre sí con la norma RS232, ¿sí? Ya vamos a ver cómo ha ido evolucionando. La norma RS232 utiliza líneas en modo común y un protocolo serie que puede ser sincrónico o asincrónico. O sea, básicamente, los protocolos que vimos en la clase pasada, ¿sí? Los vamos a utilizar para la norma RS232 y en modo común. ¿Se acuerdan de modo común, verdad? ¿Cuál es la diferencia entre modo común y diferencial? La señal está referenciada a tierra. Sí. Si en cambio en diferencial yo tengo dos señales y el dato va en la diferencia entre las dos, ¿sí? Y eso brindaba más inmunidad al ruido, ¿sí? Es importante porque ya vamos a ver que otras normas utilizan modo diferencial.
Entonces quería recordárselos. Y nos permite comunicaciones simplex, half duplex o full duplex. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué era cada uno, verdad? Simplex era una comunicación donde solamente hay un transmisor y un receptor. Half duplex era una comunicación donde ambos equipos pueden trabajar como transmisor y receptor y comparten el canal, entonces no pueden hablar al mismo tiempo. Habla uno o habla el otro. Ejemplo clásico, el walkie-talkie. ¿Sí? El walkie-talkie, si yo hablo, el otro no puede escuchar. ¿Se entiende? Y full duplex era en el que ambos pueden ser transmisor y receptor al mismo tiempo y por supuesto tienen que ser canales distintos. No puedo compartir el canal porque van a colisionar los datos. Bien. Niveles de tensión. Los primeros parámetros que nos define la norma RESO 32. El transmisor debe usar una tensión de entre más 5 y más 15 para codificar un espacio. ¿Sí? O sea, el espacio va a estar identificado como una tensión entre 5 y 15 voltios. Y la marca va a estar codificada como una tensión entre menos 5 y menos 15 voltios. ¿Sí? ¿Para qué esto? O sea, ¿por qué no seguimos utilizando los niveles de 0 a 5 voltios para el 0 y el 1? Bueno, al haber tanto rango, tanta diferencia de tensión entre el valor para la marca y el valor para el espacio, ¿sí? Yo tengo mucha más inmunidad al ruido. Si mi bit tiene 1 voltio de amplitud y hay 500 milivoltios de ruido, es muy posible que yo confunda un 1 con un 0. Ahora, si el bit tiene 15 voltios de amplitud y hay un ruidito de 500 milivoltios, no pasa nada. ¿Se entiende? Bien. Y fíjense por otro lado, hay una gran banda de guarda entre la marca y el espacio. Si la tensión está entre menos 5 y 5, tiene un valor indeterminado. ¿Sí? No hay ni una marca ni un espacio. ¿Se entiende? Y el receptor debe interpretar una tensión de entre más 3 y 15 como un espacio y menos 3 y menos 15 como una marca. Me retracto. Si la tensión está entre menos 3 y más 3, es que no representa ningún bit. ¿Sí? El transmisor debe respetar estos valores y el receptor interpretará estos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque puede haber una caída de tensión en la línea, entonces el receptor tiene un margen de tolerancia ahí para determinar si fue una marca o un espacio. Bien, fíjense, ¿cómo quedaría esto? Para el transmisor, cuando quiere enviar una marca, manda una tensión en estos valores y el espacio lo manda entre estos valores. En el receptor, una tensión entre estos valores será interpretada como un espacio y una tensión entre estos valores será interpretada como una marca. ¿Sí? Y esta sería la que conocemos como región de transición. Dato interesante, fíjense que la marca, que nosotros estamos acostumbrados a que es el 1 y es la de mayor tensión, en este caso es la de menor tensión. ¿Sí? O sea que es como, por así decirlo, que se invierte el bit. Y si ustedes van y meten en un osciloscopio una señal de TL de un micro, el bit de start es un 0, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada que la señal tenía el estado de reposo en 1, hacía un bit de start, de ahí venían los n bits de datos, si es que había bit de paridad o no, y el bit de stop. ¿Sí? Entonces, si yo agarro este puerto serie y lo paso por una interfaz de RS32, o sea, lo compatibilizo con una interfaz de RS32, esto se invertiría. Yo tendría que el estado de reposo tiene que tener, apagamos el eje, para que tengamos los 0 voltios, y de ahí el bit de start sería un nivel alto. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se entiende lo que estoy hablando? El bit de start en una interfaz de RS32 tendría un nivel alto, a diferencia de en una interfaz serie. ¿Sí? Bien. Con especificaciones eléctricas. La tensión de vacío, ¿sí? B0, no debe superar los 25 voltios. O sea, cuando se me desconecta el receptor, la tensión que el transmisor imponga no debe ser mayor a 25 voltios. En módulo, o sea, ni mayor a 25 ni a menos 25. Los circuitos excitadores deben ser capaces de mantener un cortocircuito contra cualquier línea de la interfaz sin sufrir daños. ¿Sí?
O sea que si yo tomo una interfaz de RS32 y cortocircuito en el extremo de los cables, no debería pasar nada. ¿Sí? Esta es una condición que necesitan, deben cumplir los dispositivos para ser compatibles con el RS32. Y por último, la corriente máxima que deben entregar debe ser menor a los 500 mA. O sea, cuando yo le genero un cortocircuito, el dispositivo transmisor no debe entregar más de 500 mA. ¿Para qué? Para proteger cualquier dispositivo que esté conectado o que esté ejerciendo ese cortocircuito. ¿Sí? Si el cortocircuito se produjo porque algún dispositivo se puso en corto en el receptor, no quiero quemar todo el receptor mandándole más de 500 mA. ¿Se entiende? O sea, ante la condición de cortocircuito, el transmisor no debe entregar más de 500 mA. ¿Estamos? Por esa corriente, esa sería una corriente máxima, digamos. Si se confunde que digan, no, debe ser menor a los 500 mA en vez de decir como máximo 500 mA. Si B sub I, si la tensión de entrada es mayor a 3 voltios, se considera un espacio, y si es menor a menos 3 voltios, se considera una marca, lo que hemos visto recién en los intervalos. Si B sub I se encuentra entre los menos 3 y los más 3, en la zona de transición esta que vimos recién, si la tensión está entre estos valores, ¿sí? En la zona esa de transición, esta es si B sub I está en la zona de transición y no se interpreta ni como marca ni como espacio, ¿sí? Y la impedancia de salida del transmisor no debe ser menor a 300 ohm cuando se mide con la tensión de 2 voltios, ¿sí? Por otro lado, la impedancia de entrada, Z de carga, ZL, debe ser menor que 7K cuando se mide con una tensión B sub I que verifique esta condición. ¿Sí? ¿Para qué todas estas especificaciones de las resistencias? Para que normalmente la mayor parte de la tensión que me genere mi transmisor, que tendrá una resistencia de salida, si yo tengo aquí mi receptor con su impedancia de entrada, yo quiero que la mayor parte de la tensión caiga acá. ¿Sí? Si esta impedancia de repente vale 10K y esta vale 1K, yo puse 10 voltios acá y acá cae 1 voltio. ¿Sí? ¿Entienden? Más o menos, redondeando. ¿Sí? Entonces, para evitar ese problema es que la norma exige que las impedancias de carga sean bastante grandes, 7K, mientras que las impedancias de salidas tienen que ser bastante bajas, ¿sí? 300 ohm. ¿Estamos? Esto tiene que ser en el orden de los 300 ohm, mientras que esto tiene que estar en el orden de los 7 kilo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Bien. La impedancia de entrada también... Hola. ¿Ahí está? La impedancia de entrada debe ser mayor que 3K cuando se mide para estas otras tensiones. O sea, si la tensión supera de estos valores, la impedancia de entrada tiene que ser de 3K. Esto más que nada es para protección ya, porque la tensión de la línea RS32 no debería superar esos valores. La capacidad de carga no debe superar de los 2500 picofaradios, incluyendo la capacidad de los cables. O sea, la impedancia que desde el transmisor yo veo para allá como el conjunto de la capacidad de los cables más la capacidad que yo tengo acá, tiene que ser menor a los 2500 picofaradios. ¿Sí? Lo que yo veo para allá va a ser una impedancia. La capacidad de esa impedancia tiene que ser menor a los 2500 picofaradios. ¿Para qué? ¿Para qué será? Y es bastante grande. ¿Qué pasa si la capacidad es muy grande? Si mi circuito para aquí ve un capacitor, ¿qué pasa? Tiene que cargar ese capacitor para poder generar un 1. Si la tensión venía en un determinado valor y de repente pasa un 1,
para poder hacer esta transición del 0 al 1, yo necesito cargar ese capacitor. Si el capacitor es muy grande, voy a demorar mucho en cargarlo, y esto, en vez de ser así, va a ser así. Pero hemos visto en la clase pasada que ocurría con las líneas de transmisión muy largas, ¿se acuerdan? Cuando veíamos la línea de 2 kilómetros, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Las altas frecuencias. ¿Cómo? Que se filtran las altas frecuencias. Claro, eso es otra forma de verlo, ¿sí? Que si yo tengo un capacitor acá, la alta frecuencia, cuando yo quiero transmitir a mucha velocidad, se me va a ir a más, ¿sí? Entonces, esta capacidad grande me va a limitar la máxima velocidad con la cual puedo transmitir, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, yo quiero que ese capacitor sea bastante pequeño, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? No estamos esperando que se acuerden de estas condiciones, pero sí por lo menos que las conozcan y que entiendan para qué sirven, ¿sí? La tasa de cambio en la tensión de salida no debe superar los 30 voltios por microsegundo, o sea, no debe ser totalmente abrupta la transición esa, ¿sí? Y el tiempo requerido para que la señal pase por la región de transición no debe superar de 1 milisegundo ni el 4% de tiempo de duración del bit, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para que no haya muchas posibilidades de que por alguna desincronización el receptor lea un bit durante el tiempo de transición. ¿Sí? Entonces yo quiero que el tiempo de transición sea lo más pequeño posible. O de 1 milisegundo o del 4% de la duración del bit. Si un bit dura 1 milisegundo, obviamente voy a tener que utilizar esta condición. ¿Sí? ¿Estamos? Porque el milisegundo ya es el tiempo total de un bit. La tasa máxima de bits que recomienda la norma para 15 metros es 20 kilobits por segundo. ¿Sí? De todas formas, les puedo decir que funciona a más velocidad, ¿sí? Si el entorno no es muy ruidoso y utiliza un par trenzado, funciona tranquilamente. Yo debo haber transmitido 50 metros a 115, 200. 115 kilobits, ¿sí? Y sí, a veces llegaba algún dato con errores, pero con un CRC nada que no se pueda resolver con un CRC, ¿sí? Es bastante más grande entonces. ¿Qué cosa? Lo que vos podido... Yo he transmitido 50 metros a 115 metros. Hemos hecho transmisiones así, y sí, teníamos un CDC y había cada tanto un mensaje que se pedía el reenvío. O sea, no teníamos corrección de errores de detección nada más. Si se detectaba el error y se solicitaba el reenvío y no pasaba nada. La comunicación andaba bastante bien. Pero bueno, este es lo que recomienda la norma, ¿sí? Para que no tengamos ningún problema. Nomenclatura de los circuitos. Vamos a ver algunos circuitos, no vamos a entrar mucho en detalle, pero para que lo podamos ver, nos vamos a acuerdo primero con la nomenclatura. Las tierras con los retornos comunes lo vamos a identificar con la letra A. Los circuitos de datos los vamos a identificar con la letra C, los de control con la letra D. Los circuitos que sirven para la sincronización de los dispositivos con la letra D, y los circuitos secundarios con la letra S. ¿Sí? Veamos. Primero que nada tenemos el pin AA. Este pin es la tierra de protección. Es la tierra que normalmente, ¿vieron en todos los equipos que hay un cablecito conectado a un destornillador de la carcasa? En varios equipos, ¿sí? Bueno, esa es la tierra de protección. Es una tierra que aísla toda la carcasa del dispositivo para que si se electrifica la carcasa, no puede ocurrir que si yo lo toco, me electrocute, ¿sí? Si la carcasa está a tierra, yo tocando la carcasa no puedo tener diferencia potencial respecto de tierra. ¿Sí? ¿Saben cuándo me electrocuto yo, verdad? Cuando yo tengo una tensión distinta a tierra, porque normalmente yo hago una descarga a tierra. Si yo toco algo que está a tierra, no puedo hacer ninguna descarga. ¿Sí? Esa es la tierra de protección. Su conexión es opcional y en la versión D de RS-32 ya no contempla esta conexión. O sea, en realidad esta es una protección, no es algo que se requiera para que la comunicación se realice efectivamente. ¿Sí? O sea, una protección para las personas, digamos, para el usuario, no para el sistema. Entonces, han decidido que era opcional. Bien. Luego tenemos la tierra de señal, AB, que es la tierra que las señales van a tomar como referencia. ¿Sí? Ya hemos dicho que el RS-32 utiliza modo común. Entonces, dado que utiliza modo común y no diferencial, requiere una tierra respecto de la cual referenciar la tensión que emite. ¿Sí? Esa va a ser la que vamos a representar como SG. Su uso es imprescindible, la necesito dado que estoy trabajando en modo común,
y cualquiera sea el uso que yo le vaya a dar a esta interfaz. ¿Sí? Luego tenemos BA, que es los datos transmitidos, representados por las letras TD, ¿sí? Es la comunicación desde el terminal de comunicaciones al terminal. ¿Qué significa eso? Hacia el DC. Bueno, me olvidé qué significaban las siglas. Es desde la PC al modem, básicamente, ¿sí? Mientras que Receive Data, RD, va desde el modem a la PC, ¿sí? Desde el dispositivo terminal al dispositivo de comunicaciones, eso es, ¿sí? Y este va del dispositivo de comunicaciones al dispositivo terminal, ¿sí? Si conectamos dos PCs, ¿qué haremos? Y bueno, sería lógico conectar el TD de una PC al RD de la otra y el RD de la otra al TD de la 1, ¿sí? Porque yo tengo que cruzar por donde salen los datos, va conectado a donde ingresan los datos en la otra PC, y donde salen los datos en la PC tiene que ir conectado a donde ingresan los datos en la otra PC, ¿sí? Si algún día tienen que armar un circuito con MAX 232, va a dar mucho dolor de cabeza. Porque dice R in y R out. ¿Cómo que R out? O sea, la salida de la recepción. El MAX 232 es un circuito que convierte de RS232 a nivel TL. O sea, básicamente yo le pongo esta señal al MAX 232 y él entrega esto. Entonces tiene entrada y salida tanto para la transmisión, lo cual quiere decir que tiene una entrada de transmisión, como para la recepción tiene entrada y salida, ¿sí? Entonces lo que yo les recomiendo, si algún día tienen que usarlo, vayan al diagrama de bloques, al esquemático, y vean los buffers para dónde van. Si el buffer va para allá, es porque una entrada, si el buffer va para allá, es porque una salida, ¿sí? Lo más práctico. Y normalmente en la hoja de datos está especificado este puerto es universo 32, este puerto es nivel STL, o sea, el nivel que maneja el micro, ¿sí? Es lo que yo les recomendaría porque se hace un bollo terrible. Encima el MAX 232 tiene dos UART completos. Puede manejar dos puertos series, dos transmisiones y dos recepciones. Entonces, la nomenclatura de los pines es muy confusa. Está bien dormido para tratar de conectar. Luego tenemos los pines de control, ¿sí? Fíjense que empezamos con la nomenclatura C. Este es un pin Request to Send. ¿Para qué sirve? Es el pin que va conectado del DT, o sea, es una salida del DT y es una entrada del DC. Es el circuito con el cual el DT, lo controla el DC para que transmita o reciba datos hacia o desde el canal de comunicación. Básicamente es el pin con el cual terminal de comunicaciones, le permito al dispositivo de comunicación si puede enviar o no datos. Y luego tenemos el Clear to Send, que es el circuito por el cual el DCE le va a confirmar al DTE que está listo que puede enviar los datos, que está listo para recibir, ¿sí? Básicamente, si yo tengo un módem, el módem puede estar ocupado procesando los datos que recibió. Entonces, cuando la PC necesita enviarle un dato, pone este pin, pone una marca en este pin, ¿sí? Si el módem puede recibir datos, le devuelve una marca en este pin. Si no puede recibir datos, lo deja este pin en espacio, ¿sí? ¿Se entiende? Para eso sirven los pines RTS, Request to Send, y el CTS, Clear to Send. Luego tenemos el Data Terminal Ready, ¿sí? Que nuevamente es un pin de salida del DT y de entrada del DC, y el circuito que utiliza el DT para indicar al DC que se prepare para conectarse al canal de comunicaciones. ¿De qué estamos hablando? Esto se originó con la idea de comunicar una PC con un módem. Entonces, básicamente, con este pin, la PC le indica al módem, conéctate al canal de comunicaciones, ¿sí? Y este pin lo utiliza el DCE para avisarle al DT que ya está conectado al canal, ¿sí? Parecido al que hacen con el Request to Send y el Clear to Send. Con este pin yo le digo, che, conectate al canal de comunicaciones, y con este pin me devuelve, listo, ya me conecté, ¿sí? ¿Se entiende? Luego tenemos el Ring Indicator que, como su nombre lo dice, me indica
si hay tono, ¿sí? Este lo utiliza el DCE para indicar al LTE que se está recibiendo una señal de llamada, o sea que alguien está llamando, ¿sí? Ring indicator, indicador de... Es una traducción de ring, no es anillo, de llamada, ¿sí? De timbrado, ¿sí? Indicación de timbrado. Y el Data Carrier Detect lo utiliza el DCE para avisar al LTE que hay portador. ¿Para qué me sirve este pin? Bueno, para saber si básicamente se cortó la línea o no, ¿sí? Yo como modem puedo saber si hay señal o no desde afuera, digamos, desde el mundo exterior. Esta sería la conexión que normalmente se utilizó cuando se inventó la norma RS-32 entre una computadora que se comunica por RS-32 con el modem, este modem se comunica con este otro modem, ¿sí? Y nuevamente tengo otra computadora que se comunica por RS-32 con este modem. Van a hacer algo parecido ustedes en uno de los laboratorios conectándose a modems Bluetooth, ¿sí? Porque sigue siendo básicamente modem. Se van a conectar al dispositivo Bluetooth para poder enviar datos al celular, por ejemplo, ¿sí? Desde la PC. Ahora, para que la PC se conecte por Bluetooth, van a utilizar la CIA, le van a mandar datos serie desde la CIA, perdón, no es la PC la que se comunica con el celular, es la CIA, ¿sí? Ustedes van a hacer un programa en la computadora que lo van a cargar en la CIA para que la CIA se comunique por puerto serie a un modem Bluetooth y ese modem Bluetooth se pueda comunicar con su teléfono, ¿sí? Ese es uno de los laboratorios que van a hacer. Bien. ¿Vamos a ver acá? ¿Se entiende? Está 8, 6 cables en total. Tiene más. Según la norma, según cómo fue evolucionando, tiene más cables. ¿Sí? Después fue evolucionando y se fueron quitando varios cables cuando se la hizo más flexible para que tenga más aplicaciones, ¿sí? Lo que yo les, el ejemplo yo les decía recién, por R232, yo tenía conectado 2 micros mandando datos. En vez de comunicar la UART directamente entre 2 micros para que hablen por puerto serie, bueno, puse 2 MAX 232 y ya la comunicación la tiré 50 metros. ¿Se entiende? O sea, básicamente en ese caso yo utilicé el R232 solamente para ampliar el alcance de la señal. Si yo quería hacer esos 50 metros con niveles de tele de 0 y 3,3, que era la tensión del micro, no iba a llegar un bit, seguro. ¿Sí? Les puedo poner la firma. Ahora, con Max 232, que ya tiraba más o menos 8 voltios, llegaba a salud. Bien, resumen. Tenemos el pin AA, que era una masa, no tiene ningún sentido. El pin D, que va en este sentido. El pin DD, que va desde el DT al DC. El pin RD, que iría del DC al DT. Y así tenemos el resumen de todos los pines. Tenemos el RT, el RTC, el Clear to Send, el Ring Indicator, el detector de portadora, ¿cuál era? Data Transmit Ready, Data Carrier Detect. Este era el portador, ¿sí? Data Carrier Detect. Y tenemos las dos masas, de hecho. Esta era la masa de protección y esta era la masa de datos, ¿sí? ¿Cómo hacíamos para conectar todo esto? No es la disposición que sigue. Este sería un esquema de cómo funcionaría, ¿sí? En un esquema de tiempo, una comunicación entre una PC y un modem, un DT y un DC. Primero que nada, se pone a nivel alto el DTR, ¿sí? El Data Transmission Ready, se le dice, la PC le avisa al modem que está listo le pide solicitud para que se prepare para recibir datos. El modem le responde, fíjense que acá está el sentido de la señal, del DTR al DC. Entonces la PC le solicita al modem que se prepare para recibir datos, el modem le confirma y luego la PC pone el request to send, o sea, le solicito enviar datos. Cuando el modem me devuelve el clear to send, empiezo la transmisión de los datos, ¿sí? A través del pin TD. Cuando bajo este nivel, el modem baja su clear to send y luego me pone el carrier detect a 1 para avisarme que hay datos para enviarme a mí de vuelta y me envía los datos esos correspondientes. Una vez que se terminó la comunicación,
la PC baja el DTR y luego el modem baja el DSL, ¿sí? Y se finaliza la comunicación. Esto se repite n veces en función de la cantidad de datos que haya que enviar o recibir. No necesariamente tiene que cumplirse todo este ciclo completo. Puede ser que la PC solamente necesita enviarle datos al modem, por ejemplo, una configuración, y el modem no tiene que devolverme ningún dato, ¿sí? Esto sería una lectura de datos que hizo la PC del modem, por eso el modem le devolvió algún dato. ¿Estamos? Tiene que enviar a una trama de datos. ¿Puedo volver? ¿Cómo sería? Baja el... Básicamente la PC y nunca le bajaría el RTS, lo dejaría a nivel alto a este. Acá hay varias tramas, están representadas como una sola, ¿sí? Pero acá pueden haber habido varias tramas y acá puede haber habido una o varias o ninguna, ¿sí? Este es un caso genérico. Si yo quiero transmitir más datos, mantengo esta línea 1 y mientras esta siga 1 yo puedo seguir dando datos. Si el modem se satura, me la va a bajar esta línea para un cachito, no puedo seguir recibiendo datos, déjame que procese. Una vez que termine de procesar, si esta sigue a 1, el modem me va a volver a poner a 1 el CTS para que le siga enviando. ¿Sí? Si no recibe datos, el data carry queda en 0. ¿Cómo? Si no recibe datos por RD, Sí. el DSL tiene que permanecer en 0. Sí. Si se pone a 1 el DSD es porque tengo datos que están llegando por la señal modulada, digamos, ¿sí? Entonces el modem me va a devolver esos datos a mí. ¿Sí? Esta era la conexión normal. Y luego tenemos la conexión null modem, ¿sí? Que esta es la que se utiliza para comunicar dos PCs. Fíjense que el TD se invierte con el RD. Dato curioso, esto quiere decir que en el modem el pin se llamaba RD efectivamente porque iba conectado al RD de la PC. ¿Sí? Y en realidad el modem transmitía por RD y recibía por TD. ¿Sí? O sea, el nombre del pin era genérico. O sea que el modem, efectivamente, por TD la PC transmitía y el modem recibía. Y por RD, estas son flechitas, ¿no? El RD es por donde el modem recibía y el TD es por donde la PC transmitía. El modem transmitía, sí, es así. Acá se ven las flechitas. Pero fíjense que la PC, por ejemplo, está recibiendo a través de TD y enviando a través de RD, lo cual es bastante confuso, ¿sí? Un dato curioso, ¿cómo era que se llama? El SPI también tiene una analogía con esto. No me acuerdo el nombre, hay algunos dispositivos que dicen TX y RX, y bueno, eso es para el maestro. El esclavo, que sería parecido a esta topología, bueno, el esclavo recibe por TX y transmite por RX. Me pareció fantástico que algunos fabricantes empezaron a ponerle MISO o MOSI, Master Input, Slave Output, o Master Output, Slave Input, para que no nos confundamos de esa manera con las patitas. Porque si no, poníamos salida con salida o entrada con entrada y era un quilombo. Teníamos problemas con ese tipo de cosas. Ok. Conexión directa o null modem. Si yo quiero comunicar dos PCs, ya no estoy necesitando comunicar un modem con una PC. En este caso sí, cruzo el TD al RD y el RD, digamos, con el TD de la otra PC. Nuevamente, el RTS y el CTS pueden seguir usándose para control de flujo. Yo puedo, por el RTS, solicitarle a este dispositivo la confirmación para poder enviar datos y él me va a confirmar a través de su RTS. Y también podemos utilizar los otros pines para poder realizar, digamos, el control de los datos de entrada y de salida entre las dos PCs. Y por supuesto la masa que tiene que compartir ambas. Y por último la conexión más simple que no tiene control de flujo. O sea, en este caso la PC manda datos cuando quiere. Yo no tengo forma, yo PCB no tengo forma de avisarle a la PCA, che, pará, estoy ocupado. No hay forma. Yo tengo que estar todo el tiempo atento por si llegan datos. ¿Sí? ¿Se entiende?
Esta sería la más básica, la más económica, pero por supuesto que requiere más atención por parte del programador para decir, bueno, por ejemplo, en este caso yo tendría que recibir los datos por interrupción. Yo no puedo clavarme mucho tiempo sin recibir datos. Si tengo que detener las interrupciones por alguna parte crítica de mi programa, ok, tengo que tener en cuenta que no puede ser cierto tiempo esa ventana sin interrupciones porque se me puede rebalsar la guardia. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo más simple, es lo más económico, pero tiene ese problema. Si quieres saber que hicimos conexiones de 50 metros, 115, 200, pues súper básico. Usamos dos pares trenzados, uno para TX y uno para RX. Y la masa iba en los dos, digamos. O sea, un par trenzado era TX y masa y el otro par trenzado era RX y masa. Especificaciones mecánicas. ¿Quieren que hagamos una pausita y seguimos? ¿O prefieren que le metamos pato y terminemos la parte? Como ustedes quieran. Pero Ahora pausita. 5 o 10 minutos. No muy larga, pero descansen un poco. Bien. ¿Cómo era el conector en RS32? ¿Cuál es uno de los conectores que se utilizan? Sería este. Es así un conector, ¿sí? El M25, ¿sí? Que es muy parecido al que utilizaban las impresoras. ¿Sí? Un conector de 25 pines. ¿Por qué? Porque necesitamos poder poner todas las líneas y tensiones para poder conectar la PC al modo. Por supuesto, después viene una versión más reducida, con muchas menos líneas, que este sí se lo puede encontrar en algunas PCs. No en todas en el gabinete, o sea, no todas las PCs tienen el puerto de B9 en la parte de atrás, pero sí, la gran mayoría de las placas madres tienen sobre la placa, digamos, el conector, el jumper, para ponerle ahí un conectorcito y poder sacar el de B9. Y vienen los, ¿cómo se llaman? Rack, creo que le llaman, no. Bracket. Viene el bracket, que sería, ¿vieron la chapita esa que se saca, usted tiene que sacar para poner una placa de video en la parte de atrás de la PC? ¿Alguna vez en alguna PC? ¿Sí? Bueno, esas chapitas, viene una que, esa chapita con el conector de B9 y el cablecito para conectar en la placa madre. Y de esa manera sacamos el RS32 que tiene la PC hacia el exterior. No sé si algunas de las PCs tendrán. De B9. No, estas no tienen, pero la mayoría no trae. la gran mayoría ya no traen, pero estaría muy seguro que no sabes si está haciendo tornillo. Que si nos fijamos la placa madre, por lo general está representado como COM, y ese es el puerto 0. Esta no tiene, obviamente, tiene complemento, entonces no va a tener. La otra chapa en medio. Aquella es más nueva, diría que es menos probable porque es más nueva, pero sí tener razón en que es una placa madre de mayor categoría, así que probable que esté. Ya nos fijamos, ya nos fijamos. Esperen que vuelva a esta computadora. Está quedando documentado para la posteridad como inutilidad para armar una PC. Y a ver en él. Sí, esto sí. Son poquitos, si quieren acercar a ver, pueden. Allá abajo, a la par del que dice F audio, dice con. Esos son 9 pines donde entra un conectorcito cinta que va al bracket. ¿Lo viste? ¿Lo ven o no? Acérquense más. Abajo de la placa de video hay un conector un cable que llega con muchos colores y dice F audio. A la par hacia acá hay otro que dice COM. Ese es un puerto RS232. ¿Sí? Con este conexionado. ¿Lo viste o no? Tiene 9 pines. Son 2 pilas de 5 y siempre falta uno que es para indicar cómo va. ¿Sí? Porque el bracket tiene un palito, uno de los huecos, uno de los agujeros está tapado para que no podamos conectar al revés. ¿Sí? ¿Por qué el otro tiene 25? Porque tiene todas las conexiones para
porque de 25 tiene todos los conectores, que de hecho ya tenemos más de 9 acá, y además tiene algunas alimentaciones y algunos que no se utilizan, ¿sí? Estos no entran en el conector de B9, ¿sí? Que de hecho muchos los confunden cuando ven una PC con el conector este atrás, dicen, ah, ese para el monitor. No, el monitor tiene 15. El monitor se llama DB15, ¿sí? Porque tiene otra fila más acá con 5 palitos. No, tiene 3 de 5. 5 cruzados, le falta uno acá, y después 5 de nuevo alineados acá. ¿Sí? El del monitor se llama DB15. Este es DB9. Y después voy a buscar algún rack, total son tan pocos. A esta PC se le podría comprar eso, ¿sí? No sé si lo ven bien desde atrás. Es la chapita que tiene el conector de la 9 hembra, ¿sí? Y el cablecito para conectarlo en ese puerto que es el home, ahí arriba, ¿sí? Entonces, de esa manera, podemos tener un RS-232 directamente en la PC, ¿sí? La mayoría de las placas madres todavía lo traen, ¿sí? A pesar de que es viejo el RS-232, pero sí lo traen todavía. No todas exteriorizadas, o sea, no en el panel trasero ni en el conector de B9, pero lo tienen en la placa madre. Y comprando el bracket ese, ya lo podemos tener antes, ¿sí? Bien. Vamos a pasar a la norma RS422, ¿sí? La norma RS422 nos permite hacer una conexión punto a punto y multipunto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan? Primera clase, ya por septiembre, octubre, agosto. Una computadora varias. Claro, las conexiones multipunto es cuando pueden hablar entre varios dispositivos, ¿sí? Teníamos por un lado punto a multipunto, ¿sí? Que era, por ejemplo, la radio. Hay un solo transmisor y varios receptores. O multipunto a multipunto, que sería, por ejemplo, una videollamada, una videoconferencia, ¿sí? Donde todos podemos tanto transmitir como recibir datos, ¿sí? Bueno, la norma RS422 nos permite realizar conexiones multipunto, cosas que la 232 no permitía. La norma RS232 solamente permite realizar conexiones punto a punto, ¿sí? Utiliza líneas balanceadas, por lo tanto, tenemos mayor inmunidad al ruido y utiliza el mismo protocolo asincrónico que RS232, el protocolo asincrónico que vimos en los puertos series, ¿sí? La UART de los Windows, ¿sí? Nos permite realizar comunicaciones simplex, half duplex o full duplex, esto igual que el RS232. ¿Cómo trabajaría este tipo de esta norma? Nosotros vamos a tener un generador, el puerto A y el puerto B. Tengan en cuenta que esto no es transmisión y recepción, sino que esto es solamente el canal de transmisión, tiene los dos conectores, dado que esta comunicación va a ser del tipo diferencial, ¿sí? Y luego tenemos la resistencia de terminación que se suele poner cuando no tenemos un receptor, ¿sí? Si tenemos una unidad receptora o una estación receptora, podríamos no necesitar la resistencia de terminación. La norma nos define nuevamente las características eléctricas del circuito, del cable y también las del circuito receptor. Vamos de nuevo con los valores de tensión. A diferencia del RS232, el espacio se define con una tensión entre 2 y 6 voltios. Fíjense que la tensión es menor, ¿sí? Y la marca se define con una tensión entre menos 6 y menos 2. ¿Por qué hemos achicado la tensión? En realidad, ¿por qué el RS232 utiliza una tensión tan alta? Por la unidad de ruido, que tiene mejor unidad diferencial. Exacto. Dado que este utiliza una interfaz diferencial, ya tiene una mucho mayor inmunidad al ruido, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense que los ruidos se suman o se inducen en ambos conductores prácticamente por igual, porque la distancia entre los dos conductores es nula si están muy cerca, y se puede modelar a una menor distancia si los hacemos con un par trenzado, ¿sí? Entonces, estos conductores absorben mucho menos ruido al ser diferencial, por lo tanto podemos utilizar niveles de tensión mucho más pequeños, ¿sí? Lo cual es una ventaja porque si no necesitamos dispositivos que nos eleven esa tensión, ¿sí?
Y el receptor debe interpretar una diferencia de tensión entre más 0,2 y más 6 como un espacio entre menos 0,2 y menos 6 como una marca. Fíjense que en este caso la zona de transición esa en el receptor es prácticamente nula, ¿sí? Es muy pequeña la zona de transición que tenemos. Entonces, un nivel lógico 0 lo vamos a representar como una tensión de más 6 o hasta más 2 voltios, y un nivel lógico 1 lo vamos a representar como una tensión entre menos 6 y menos 2 voltios. En el receptor sí tenemos esta zona de transición, pero el receptor no usa esa zona de transición, ¿sí? El input de tensión es siempre dentro de este rango o dentro de este rango. ¿Para qué nos serviría esa zona de transición, por ejemplo? Sí, pero tiene una utilidad bastante grande. Bastante... Para que se usa para no estar transmitiendo. ¿Para qué? Cuando no estás transmitiendo. ¿Para qué? O sea, si no estás transmitiendo datos, lo pones ahí y no lo vas a confundir ni con 0 ni con 1. Es que la línea siempre tiene un nivel de reposo. Justamente, no quiero que se note si no estoy transmitiendo datos. Quiero que se note si se cortó el cable o si el cable se cortocircuitó más. Para eso me sirve la línea de transición, la zona de transición. Si el cable se desconecta, de repente tengo 0 voltios, constante, por ruido. O si el cable se cortocircuita más, ¿sí? De tener 0 voltios constante. Entonces el receptor puede identificar que efectivamente se cortó el cable, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo ni el nivel del 1 ni el nivel del 0. Tengo un nivel que no corresponde a ningún valor. El transmisor no debería enviar ese valor en ningún momento. Si recibo un bit en la zona de transición, bueno, puede haber sido ruido, pero el siguiente bit ya es un 1, ya es un 0. Listo, no pasó nada. Me llegó con error el dato, lo pido de nuevo. Pero si se recibe durante un tiempo bastante grande 0 voltios, quiere decir que el cable se cortó. ¿Sí? ¿Se entiende? En el receptor vamos a achicar este rango, nuevamente al igual que en el RS32, porque puede haber caída de tensión, ¿sí? Entonces, si el receptor trabaja poniendo 2 voltios y yo recibo de acá a 50 metros, esos 2 voltios ya no van a llegar con 2 voltios, llega a 1,5, 1 voltio quizás. Entonces, la zona de transición en el receptor se vuelve mucho más pequeña que en el transmisor, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto recién en el RS32. Bien, ¿cómo sería la conexión punto-punto? Tengo un dispositivo que tiene su canal de transmisión y de recepción y otro dispositivo que tiene su canal de recepción y su canal de transmisión. ¿Qué desventaja salta a la vista respecto de RS32? Esta misma conexión, sin control de flujo, ¿cuántos cables tenía en el RS32? 3. Uno de transmisión, uno de recepción y la masa. ¿Cuántos cables tiene acá? 5, ¿sí? O sea, se hace evidente que con este protocolo, para poder transmitir en modo diferencial, tengo que considerar muchos más conductores, ¿sí? Entonces, sería una infraestructura más costosa, pero si yo necesito transmitir 100 metros, con el RS32 no llego ni haciendo promesa, ¿sí? En cambio, con 422 sí se puede llegar tranquilamente a distancias de ese orden. Esto sería una comunicación full duplex, perdón, me olvidé decir eso, ¿sí? Porque al mismo tiempo puede enviar y recibir datos. Fíjense la distancia. ¿Cuánto dice? 6.000 metros, ¿sí? No. 6.000 pies, perdón. O sea, 1,8 kilómetros, ¿sí? La interfaz RS422 nos permite alcanzar este tipo de distancias. Esta es una conexión típica, ¿sí?, de RS422, donde yo tengo una hilación, ¿sí? Yo voy a tener mi RX que se conecta al TX de algún dispositivo que haga una autodilación y de ahí transmito con la interfaz diferencial. También tengo la recepción diferencial y las tierras que se comparten. En este punto, donde yo solamente tengo un cable para la recepción y un cable para la transmisión, podría estar usando, por ejemplo, o 232, si por ejemplo tengo una distancia de 10-20 metros, o podría estar utilizando directamente la UART. ¿Sí? Acá yo podría tener un micro que va por UART hasta acá, y este sería el dispositivo que me traduce de los niveles
TTL, los niveles de la UART, a los niveles necesarios para transmitir 422, adaptando también los niveles de tensión. Tengo que generar niveles diferenciales a partir de una tensión que era en modo común. ¿Sí? Bien. Y esta sería la conexión punto a multipunto, donde esto ya es nuevo de RS422 respecto de 232, donde yo puedo tener varios dispositivos colgados del bus de comunicaciones. ¿Sí? Entonces yo tengo un solo bus para tanto transmitir como recibir datos hacia varios dispositivos que serían los dispositivos esclavos. ¿Sí? Yo tengo un dispositivo maestro que va a manejar la comunicación con varios dispositivos. Según la norma, podemos conectar hasta 10 dispositivos esclavos, ¿sí? Y estos dispositivos deben tener la capacidad de triestado. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener la capacidad de triestado en sus salidas? Porque cuando está transmitiendo a otro dispositivo, tienen que poner una alta impedancia para que no lo afecte. Claro. Si este dispositivo está transmitiendo un nivel de tensión positivo acá, este dispositivo o transmite la misma tensión o transmite negativa. No puede transmitir el 0 o no puede ponerse en alta impedancia, ¿sí? O por lo menos no puede, teóricamente, ¿sí? O sea, no puede, como lo acabamos de analizar en la norma. Bueno, para poder utilizar esto, los dispositivos esclavos tienen que ser capaces de poner sus terminales de salida en el modo de alta impedancia. ¿Para qué? Para que no afecten la señal que éste está imponiendo sobre su línea de transmisión. ¿Vamos de nuevo? Si este dispositivo quiere transmitir, va a imponer niveles de tensión acá, ¿sí? Diferencial, para enviarle al dispositivo maestro sus datos. Si este dispositivo impone otra tensión, van a colisionar y no va a poder comunicarse, ¿sí? Supongamos, hemos visto que teníamos el nivel correspondiente a la marca y el nivel correspondiente al espacio, ¿sí? El dispositivo o transmite una marca o transmite un espacio. Bueno, en este caso tiene que tener la tercera opción de ponerse en alta impedancia. O sea, básicamente levantar sus patitas del cable, ¿sí? Y decir, bueno, yo no estoy hablando, no toco. Cuando necesito hablar, bueno, toco de nuevo y hablo, ¿sí? ¿Se entiende la idea? ¿No dice nada del tema de direccionamiento? No. ¿Cómo funcionaría esto? Básicamente, todos escuchan, pero uno solo de ellos habla, ¿sí? Entonces, el dispositivo maestro sería el que puede mandar órdenes con una dirección específicamente a cada uno de los dispositivos o puede solicitarle algún dato a cada uno de los dispositivos mediante algún direccionamiento, ¿sí? Eso ya pasaría por la capa de comunicación, ¿sí? Ya en el protocolo de comunicación tendremos que ver cómo direccionarlo y qué datos mandarle para solicitarle que nos devuelvan algo o cómo configurarlos, ¿sí? Pero desde el punto de vista eléctrico, este conexionado nos permite conectar un dispositivo maestro con N dispositivos esclavos, ¿sí? ¿Se entiende? Característica del cable. La dimensión del cable debe ser 24 WG o mayor, o sea, un diámetro mayor de conductor, y su resistencia no debe exceder de 30 ohm en 300 metros, ¿sí? La capacidad entre los dos conductores de un mismo par no debe superar tampoco los 20 picofaradios por pie. Todo muy bonito con el par trenzado que anula el ruido, pero un par trenzado tiene una capacidad parasital bastante grande. ¿Por qué? Porque los conductores están bastante cerca, ¿sí? Entonces tendríamos que tener en cuenta eso también para poder respetar la norma. La capacidad distribuida entre un conductor y tierra no debe superar los 40 picofaradios por pie. Esta es la capacidad parasital entre conductores y esta es entre el conductor y tierra, ¿sí? Y a frecuencias superiores a los 100 kHz debe comportarse con una línea de transmisión con impedancia característica de 100 ohm. ¿Se acuerdan de la impedancia característica? Seguro que no. Bueno, si les interesa pueden revisar los puntos de FT que hemos visto. Velocidad en función de la distancia. ¿Cuál es la velocidad que yo puedo alcanzar de transmisión en bits por segundo en función de la distancia? Sí, en pie, en la tabla, ¿sí? Fíjense que normalmente para distancias de 4000 pies yo podría llegar a transmitir hasta 100 kilobits por segundo.
Y si la distancia es un poco más chica, ¿sí? Va bastante más chica, 100 pies yo podría llegar a transmitir 4 megabits por segundo, o para distancias inferiores a los 40 pies, ya estamos hablando de distancias en orden de los 10 metros, ¿sí? 10, 12 metros, yo puedo llegar a transmitir hasta 10 megabits por segundo, ¿sí? Para los valores que venimos hablando de la esta materia, eso sería un montón, ¿sí? Es muchísimo 10 megabits. Obviamente, para la fibra que llega a su casa, sigue siendo poco, ¿sí? Pero ya nos vamos acercando. Factores que influyen en la velocidad. La magnitud del ruido, en modo común que se induzca en la línea. Hemos hablado del ruido, decimos que el modo diferencial lo elimina, pero si el ruido es muy alto, sí puede introducirnos interferencias. Por ejemplo, 422 se utiliza mucho en la industria, donde yo tengo una central que tiene que manejar varios equipos, ¿sí? Entonces, coloco una central que va a conectarse como maestro, como terminal maestro, a una línea 422, y desde ese puedo comandar, ¿sí? Varios sensores, actuadores de toda la industria, ¿sí? 422 se utiliza mucho en la industria. Más su evolución que 485, que 422 todavía se utiliza bastante, ¿sí? Si estamos hablando de una industria, estamos hablando de un lugar donde hay muchos motores, muchas corrientes y por supuesto muchos campos magnéticos. Estos campos magnéticos son ruidos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el ruido sigue siendo un problema, si bien lo hemos eliminado al utilizar modo diferencial, pero no lo podemos eliminar de todo. Minimizado, de ¿verdad? ¿Lo hemos minimizado? ¿O dije eliminado, pero no lo podemos eliminar? Lo hemos minimizado utilizando modo diferencial, pero no lo podemos eliminar por completo. Sí, me quedó ahí picando que dije eliminar, pero no podemos eliminar. De hecho, el RS-232 no funcionaría en una industria, ¿sí? Dentro de una fábrica, es decir, una fábrica automotriz, el RS-232 no funcionaría porque en modo control, ¿sí? También la diferencia potencial que existe entre las tierras del generador y del receptor, ¿sí? Debido a estos ruidos también pueden inducirse corrientes bastante grandes y diferencias potenciales entre las tierras, y si ambos equipos no tienen la misma referencia de tierra, esto también puede generar que las velocidades decaigan. La calidad del balanceo de línea que ofrece el cable, ¿sí? Si el cable no está bien balanceado, ¿sí? La resistencia de ambos conductores es la misma, la capacidad respecto a lo que dice la norma, puedo tener problemas también. Si no tengo una adecuada terminación de la línea, ¿sí? Y también si la tolerancia, si el receptor no tiene muy buena tolerancia a la distorsión. O sea, el receptor también tiene que tener un buen circuito receptor para poder tolerar esas perturbaciones. Tanto que me salté. Fíjense esto. Esto acá. ¿Qué opinan? Es como resistencia que ponen en otro punto. Es una resistencia de terminación. ¿Para qué? Si cada uno de estos tiene resistencia entrada, ¿para qué pongo una resistencia ahí? La resistencia de terminación, ¿cómo? Tengan en cuenta que son varios dispositivos paralelos. Cuanto más dispositivos yo ponga en paralelo, más corriente va a circular por ese cable. Si la corriente es más alta, la señal también se vuelve más inmune al ruido, ¿sí? Entonces, en algunas prácticas, dependiendo de la cantidad de dispositivos, colocar la resistencia de terminación nos permite elevar la velocidad con la cual yo puedo transmitir, ¿sí? ¿Por qué si transmito más corriente se anula más el ruido? Bueno, básicamente esta resistencia actúa como un corto para el ruido, ¿sí? Si mi dispositivo soporta esa impedancia, fíjense que tengo 120 ohms que van a anular el ruido, ¿sí? ¿Se entiende? O si yo tengo una corriente más grande, bueno, al tener más corriente también los campos magnéticos que induzcan corrientes sobre mi conductor van a inducir corrientes más pequeñas en relación señal-ruido, ¿sí? Se debe tener mejor relación señal-ruido al tener una corriente más grande por estos conductores. Eso es lo que logramos con la resistencia de terminación, que nos decía la diapositiva siguiente, por eso voy a estar. La vi mientras explicaba esta diapositiva y después me colgué. Bien.
calidad del balanceo, adecuada terminación de la línea, eso es lo que estamos hablando de la resistencia de terminación, y la tolerancia que tenga el receptor a la distorsión. Bien. Bueno, nos quedaría solamente el RS485. Yo creo que no lo he terminado ese, ya lo dejaría para la clase que viene. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Algo por lo menos? ¿Han aprendido algo? ¿Qué es lo de calidad de balanceado? Tenemos una línea balanceada que consta de dos conductores, ¿sí? Si un conductor es más largo que el otro, o no van bien, no respetan la misma trayectoria, o un cable es más finito que el otro, esa línea no está bien balanceada. Entonces ahí tenemos también que eso puede ser una posible causa de ruidos. O por decir algo, una de las líneas pasa muy cerca de la masa y la otra no. Entonces esta línea tiene mayor capacidad respecto de masa que esta. Entonces, todas esas características, todas esas causas podrían generarnos que la línea no esté bien balanceada. La idea de balancear la línea es que ambas señales tienen el mismo camino de ida que de vuelta. Vuelven por masa, ¿sí? Por así decirlo. ¿Entiendes? Si uno de los cables es un cable de 0,2 milímetros y el otro de 0,4 milímetros, bueno, un cable tiene mucha mayor resistencia. ¿Sí? Entonces la tensión que va a llegar al otro extremo, por uno de los cables se va a atenuar mucho más que por el otro. Ya está, la tensión diferencial varía totalmente. ¿Sí? Por eso las líneas se llaman balanceadas. Tienen que ser líneas lo más similares posible para evitar esas distorsiones. ¿Sí? ¿Se entiende? El otro día Luca me preguntaba si esto era parecido a una línea balanceada de audio. La verdad que no me acordaba, he googleado un poco y sí. En audio se utiliza mucho las líneas balanceadas también, ¿sí? Para evitar justamente los ruidos. Hay auriculares que hay dispositivos de reproductores de audio de muy buena calidad. Ya sé que los celulares ya reproducen en MP3 y Spotify tiene el celular, pero bien dispositivos para gente con muy buen oído y que les gusta escuchar música de alta calidad, que son simplemente un DAC, un conversor de digital analógico, y se le conectan auriculares de impedancias bastante altas y soportan líneas balanceadas para evitar los ruidos que lleguen al otro extremo. Si yo quiero transmitir datos, qué sé yo, hasta un amplificador, bueno, mejor si lo transmito con un cable balanceado para evitar el ruido. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda?